pregunto, ¿ellos quiénes son? Los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separan ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar a la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, Porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Aplauso para Israel de buena fe, venga. Omar Acedo, belleza de canción. Tuvimos un sueño, Fue la libertad la que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir porque dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Todo el mundo con el coro, venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, Porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Porque tu bandera nunca más será volteada. ¿Cómo es? Porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En la Balanza, en la televisión de la familia. Escuchamos una hermosa pieza de Omar Acedo con Buena Fe, cantando allí una de las canciones más significativas de, digamos, de los últimos años, luego de una escalada de violencia que vivimos en Venezuela, donde el fascismo, digamos, agredió los símbolos de nuestra nación, agredió también la humanidad y la dignidad de muchos hermanos y hermanas venezolanas, y esta canción se dedica al pueblo que merece levantar la cara, que merece ser reconocido y además decirle al otro, nosotros no somos diferentes, somos iguales, pero tu mirada déspota nos está alejando y nos está poniendo barreras para la comunicación. Eso es precisamente lo que estamos diciendo. El fascismo no puede seguir alimentándose en Venezuela. Por el contrario, nosotros desde todos nuestros espacios alimentamos no solamente el razonamiento lógico de lo que ocurre a nivel geopolítico, de lo que ocurre en la nación, sino que alimentamos desde la conciencia el amor por el otro, la preocupación por el más vulnerable, el amor y la solidaridad entre los pueblos y nuevos elementos para construir un mundo mejor, un mundo más humano para todos los pueblos del mundo. Eso es la revolución bolivariana, esos somos los bolivarianos. Hoy en este programa, luego de 2 semanas bastante complejas a nivel nacional e internacional, tenemos como invitado a un filósofo. Estamos hablando del doctor Luis Delgado Arria, que nos acompaña hoy, vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Comenzó su trayectoria académica en la Universidad Central de Venezuela, en artes, con una culminación extraordinaria en la Universidad de Pittsburgh, con un doctorado en filosofía. Buena falta nos hace trabajar desde el lenguaje, desde la conceptualización filosófica, este tema de avanzar frente a una mediática fascista con la construcción de conceptos que de verdad lleguen a las personas, porque, doctor Delgado, estamos en medio, además de una guerra multiforme desde hace mucho tiempo, donde hay diferentes aristas, siempre ha estado presente la guerra cognitiva, y dentro de la guerra cognitiva, las operaciones psicológicas. Este proceso que hemos vivido en las últimas 2 semanas, arraigado en un proceso electoral, nos habla de un análisis profundo sobre cómo se maquinó utilizar la institucionalidad electoral para objetivos diferentes a los electorales y objetivos de corte fascista, de corte terrorista, que afectaron el 29 y parte del 30 a la población, pero que en lo cognitivo, en lo psicológico, sigue teniendo una gran afectación. Mucho que analizar de lo ocurrido, mucho que revisar sobre cómo llegamos también a ver como un 43% de la población que existe, que está allí, que los reconocemos, que votaron, ¿okay?, en el proceso electoral, perdieron de vista la visión republicana, perdieron de vista, digamos que elementos que no eran de orden electoral y que estaban allí en la narrativa de esta extrema derecha y se confiaron. Háblanos un poco de eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, Olga. Muchas gracias a todos los espectadores de la comunidad que ve este programa y que ve esta transmisión por este canal tan importante. Mira, nosotros estamos frente a un nuevo tipo de guerra. Yo creo que es tan complejo el proceso de lo que se ha construido en nuestra racionalidad, en nuestra emocionalidad, en nuestra espiritualidad como pueblo, que yo voy a utilizar una metáfora para lograr explicar un poco lo que se hizo, la conclusión de la operación. Hay un cuento muy conocido, que es el cuento del flautista de Hamelin. Para el que no lo conozca, brevemente, es un pueblo que estaba siendo asolado por una peste de ratas, no había forma de exterminar las ratas, y al pueblo se presenta un joven con una flauta mágica y dice que él con la flauta tiene la posibilidad de sacar todas las ratas, la peste de las ratas.
El alcalde lo contrata, le dice que va a pagar un dinero. Si lo hace, él con su flauta encanta a todas las ratas y saca a todas las ratas del pueblo. Después el alcalde no le cumple con el pago que le habían convenido y en venganza el flautista vuelve al pueblo con su flauta, encanta a todos los niños y jóvenes del pueblo, se los lleva, los secuestra y virtualmente después los mata. Bueno, esa es la operación que ha construido la guerra cognitiva con una parte importante de nuestra juventud, incluso nuestra infancia. ¿Qué han hecho? Una operación de delirio colectivo donde se piensa que la muerte es la vida, que la vida es la muerte, que una cosa tan absurda como enfrentar a las fuerzas del orden, porque ¿qué es el orden? El orden no es el autoritarismo. En toda sociedad, desde el principio de los hombres, hubo que establecer un orden. ¿Y cuál es el primer orden que estableció el primer hombre con la primera mujer? Un orden de convivencia. El primer Adán con la primera hembra, o con la primera Eva. Un orden de cómo hacemos para construir una comunidad donde la convivencia permite que ambos no solamente vivamos mejor, que ambos sobrevivamos. Por eso, hoy día, el suma camaña, o eso es lo que llamaba Chávez el vivir viviendo, que algunas de las comunidades le llaman el vivir bien, eso hay una metáfora que utiliza un pueblo africano, Ubuntu, que dice, yo vivo si tú vives. La condición de que yo viva es que tú vivas. Claro. La condición de que yo me realice es que tú te realices. La condición de que yo tenga derechos es que tú tengas derechos. Y más aún, pero para hacer eso, en una sociedad tan enferma como la que ha construido primero el colonialismo, 300 años de colonialismo. 300 años de colonialismo no basta, decía el Libertador, ¿verdad? Ahora vienen 220 años de neocolonialismo. Tenemos 524 años de colonialismo y neocolonialismo. Y todavía las potencias imperiales no son capaces de vivir sino a costa de, como unos vampiros, seguir chupando la sangre de los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque tienen un sistema que lo que se dice es que ahí es donde se produce la riqueza. Es el continente de los ricos, es el continente de la prosperidad, el continente del American Way of Life, de la European Way of Life. Mentira. Todo eso es parte del gran engaño. La nueva cultura realmente viable y realmente posible. Porque es que hay una cosa con el tema de la utopía que generalmente se cree que la utopía es pensar o querer lo imposible, querer lo inalcanzable, querer lo máximo. No, la utopía es sobre la base de la realidad concreta, una pareja, una familia. La utopía de esa familia, con lo que tenemos, con lo que la mamá produce, con lo que el papá produce, con lo que hacen los hijos de la familia, ¿cómo hacemos para vivir en la mayor armonía posible? Yo tengo un caso que me fascinó y esta mañana lo pensaba. Nosotros fuimos 6 hijos, mi madre y mi padre, y mamá con tantas ocupaciones, ya cuando nosotros éramos ya adolescentes, inventó un sistema que es que todos los días uno de nosotros hacía el almuerzo. Éramos 6, entonces uno el lunes, otro el martes y hasta el sábado, ¿verdad? Entonces, cuando me tocaba a mí, yo que en esa época era medio vegetariano, hacía comida, pero vegetariana. Todo el mundo se quejaba, pero cada quien, el día que le tocaba, hacía la comida que le parecía más sana, la comida que sabía hacer mejor, y así de esa manera construimos una comunidad entre los hermanos. Mi mamá cocinaba los domingos, ¿verdad? Mi papá no cocinaba nunca. Bueno, pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque el país es una familia. Claro. El país no puede haber en una familia ni en un país un proyecto que es yo me realizo sobre la base de tu que destrucción. tú te destruyas, de que tú pierdas tus derechos, de que yo te persiga. Y esto es profundamente alarmante porque, lo decíamos ahorita antes de comenzar el programa, 43% de la población votó por una alternativa que no era ni la digamos, la transición al socialismo, en medio de las circunstancias concretas de existencia en que vivimos,
ni tampoco cualquiera de las opciones relativamente, digamos, de una derecha institucional. Votaron por una opción que es la opción que era la opción del fascismo, que decía que venían por la venganza, que venían para privatizar todo, para entregar el país, para endeudar el país, para acabar con el chavismo. Es una opción que lograron convencer a ese 43% de la población de que la opción del cambio, del supuesto cambio, al costo que sea, era preferible a continuar resistiendo. O sea, eso es importante. Nos tenemos que ir a un corte, profesor, pero ciertamente queda para el próximo segmento algo muy importante. Ese 43% no vota consciente sobre el programa, digamos, fascista que se estaba presentando. Vota porque hubo una manipulación de la percepción de la realidad y una manipulación de las emociones. Eso lo vamos a conversar en el próximo segmento. Nos vamos con En la Balanza. Continuamos en La Balanza con nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Delgado Arria, vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y doctor en Filosofía de la Universidad de Pittsburgh, también egresado en pregrado de la UCB y en su maestría. Yo quisiera tomarme, doctor, unos minuticos para tocar un tema, para hacer un resumen de lo que aconteció. Nosotros en este programa, en La Balanza, veníamos ya denunciando desde la narrativa de la extrema derecha cuál iba a ser el desenlace, ¿okay? Con diversos invitados en diferentes programas durante varias semanas contábamos lo que iba a ocurrir, contábamos que en la narrativa el tema de obtención de votos o victoria por el voto no estaba presente en la narrativa, sino que en la narrativa estaba presente que una vez que concluyera el acto electoral se iba a salir a las calles a defender la voluntad del pueblo y que las Fuerzas Armadas tenían que respetarla. Pero en ningún momento hablaban de victoria electoral. Estaba claro que estaba preparándose un escarceo en los centros de votación. No tenía del todo idea de la posibilidad del ataque cibernético, pero sí, digamos que aquí en este programa hablábamos de crear las condiciones y el espacio de tiempo suficiente mientras perturbaban los centros de votación y la transmisión, porque uno se imaginaba era que en el centro iba a haber escarceo y eso haría más lenta la transmisión de las actas, porque bueno, mientras resolvías el problema en mesa, en el momento de la verificación, que era lo que uno pensaba, pues en ese momento ellos iban a cumplir con lo que también habían anunciado, que era dar unos resultados con una suerte de paralelismo y de usurpación de funciones al poder electoral para colocar en la opinión pública a través de las redes sociales de forma viral que el resultado era otro, ¿ok? Otro, me refiero, paralelo al resultado oficial, que es el que da el poder electoral. Se intentó desdibujar la institucionalidad democrática, no es la primera vez, en diversas oportunidades. En el caso, por ejemplo, la autoproclamación de Guaidó también se desdibujó, se intentó desdibujar el Estado constitucional y todo el ordenamiento jurídico, y de forma delirante se crea una situación paralela que no se ajusta a la realidad del Estado, ni a la realidad normativa, ni siquiera a la realidad de la percepción que tiene la mayoría del pueblo. Esta vez lo volvieron a hacer. Inmediatamente empezaron con el tema de dónde están las actas, y dónde están las actas, y dónde están las actas, haciendo además creer no solamente, aparte del pueblo venezolano, generar la incertidumbre, la duda, sino también de la comunidad internacional, que aquí existen digamos que un problema con el tema de las actas de escrutinio. No, aquí el sistema, como lo hemos dicho infinidad de veces, es 100% automatizado, y los resultados que se publican cuando las condiciones en el marco de la paz son normales, se publican primero como una actuación graciosa del Poder Electoral, porque la ley no lo obliga, lo publica en la página web y luego entre los 30 días como lo establece la ley. Aquí se habló de que el
Poder Electoral tenía que publicar las actas en 48, 72 horas. Y eso es falso, la ley no establece en ninguna parte que el CNE esté obligado dentro de las 48 horas, 72 a publicar ningún resultado. Tiene 30 días para publicarlo en Gaceta Electoral. Ahora bien, ¿qué pasaba? Usaban la norma de las 48 y 72 horas que establece que el Poder Electoral, tanto la Junta Nacional Electoral como las juntas regionales, en caso de elecciones donde se haga la totalización a nivel regional, por ejemplo en las parlamentarias o en las de gobernadores y alcaldes, tiene 48 horas para realizar el proceso de totalización. Realizar el proceso de totalización es que arranque el proceso de totalización, ¿okay? Con la idónea culminación de los resultados dentro de las 48 horas. Situación que cumplió de más el Poder Electoral, porque tanto en la madrugada del 29 como en el transcurso del 29 y 30 se dieron el primer boletín, el segundo boletín, se adjudicó el resultado y se proclamó el candidato que el sistema automatizado adjudicó como tal. Aclaro esto porque todavía he visto en las redes que siguen trabajando el tema, mintiendo sobre lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales y lo que establece el Reglamento de Procesos Electorales. Rápidamente, este tema de cuestionar los resultados del Poder Electoral mediante una falsificación de actas que ya está siendo investigada por el Ministerio Público, este asunto ahora se dirime ante el órgano jurisdiccional plenamente competente, no solamente para conocer del asunto, sino para determinar el procedimiento idóneo para dirimir la situación. En este caso, el peritaje sobre las actas y sobre el ataque cibernético. Dicho esto, continúo, porque tenía que decirlo, no tuvimos programa en 2 semanas porque este canal estaba atento a las Olimpiadas, pero ya volvimos a digamos que a la programación regular. Bien, doctor Delgado, estábamos hablando que, claro, toda esta situación ocurre porque se hizo un trabajo previo de guerra cognitiva. Genera una expectativa que va a garantizarme la frustración necesaria para activar el mecanismo terrorista a través de los comanditos y de grupos financiados por los comanditos, que eran grupos fuertemente armados, ¿ok?, para generar un proceso de desestabilización y que fuera justificado de alguna manera por parte de ese 43% que no es terrorista, pero que se confundió, que fue tocado en lo emocional por la campaña y la guerra cognitiva, y que podían a lo mejor justificar en el momento, digamos, el llamado del fraude y salir a la calle. Háblame un poco, porque es importante que se avance sobre cómo fue la operación psicológica a nivel emocional y a nivel cognitivo. Bueno, este tema está en el primer orden de las complejidades de gobernabilidad de todos los países del sur mundial. Es decir, Venezuela es el globo de ensayo, el experimento con humanos más meticuloso, más perfecto, más acabado que ha construido el imperialismo para controlar un pueblo insumiso, irreductible, como ha sido demostrado el pueblo de Venezuela, no solamente ahora. Oye, hay que saber, el pueblo más insumiso y que le costó más gobernar, más controlar, más dominar a los españoles fue el pueblo caribeño de Venezuela. Fue el cacique más importante de toda América, fue Guaycaipuro. No fue el otro, fue Guaycaipuro, resistió durante 70 años consecutivos, cuando hubo en México y otras partes de supuestos, digamos, altas culturas, fueron controlados en cuestión de meses. Aquí nosotros fueron 70 años. ¿Por qué? Y después, ¿por qué la liberación de América, la independencia, comienza por Venezuela con Simón Bolívar, con Simón Rodríguez, con toda esta, digamos, playa de héroes y heroínas? Y después, ¿por qué continúa con Chávez? Algo está pasando, y no solamente son los líderes, el pueblo que acompaña a esos líderes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo que el imperialismo ha utilizado todas las armas, todo el arsenal
de guerra convencional contra el pueblo. Lo único que ha faltado es lanzarnos una bomba nuclear. Y no la lanzan por otras razones, que podemos hablar en otro momento. Pero en todo caso, ¿la guerra cognitiva qué es? La guerra cognitiva es es una nueva modalidad de guerra que no es guerra ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, probablemente de quinta o sexta generación. Hay estudios de, digamos, lo que llaman las ciencias cognitivas, estudian cómo hacemos los seres humanos para conocer. ¿Y qué descubren? Nosotros tenemos una dimensión donde, por medio del cual percibimos la realidad. Yo te percibo a ti, ¿verdad? Veo tus colores, tu gestualidad. Después tengo, aparte de la percepción, está la atención concentrada. Yo tengo que concentrarme en la pregunta que me hace. Después viene el procesamiento inteligente de la pregunta para poder dar respuesta, ¿verdad? Después viene la memoria para yo memorizar todo lo que ha sido los aprendizajes históricos que yo... Y después viene el ejercicio de la voluntad para la acción. Todo eso está en la dimensión de lo que llaman las teorías cognitivas. ¿Qué han hecho ellos? Ellos han buscado hacer que nosotros percibamos la realidad de una manera invertida, al revés, de cabeza. Que nosotros procesemos de una manera defectuosa lo que está sucediendo. Que nosotros, evitar que nosotros vayamos a nuestra memoria histórica, que es una memoria de héroes, es una memoria de valientes, es una memoria de gente afectuosa, amorosa, que es profundamente imbricada con la familia, profundamente imbricada con la sociedad, todo eso, y por supuesto también afectar nuestra capacidad de procesamiento inteligente de toda la totalidad concreta que nos hemos enfrentado, y después la acción con base en la voluntad, la acción de resistencia. Eso es todo lo que nos han atacado. Entonces, pero ¿cómo han hecho esa operación? Fíjate, hay un concepto que maneja un señor llamado Franklin Kellerman, un alemán devenido centroamericano, que es considerado el Marx del siglo XX. ¿Qué decía él? Mira, hemos descubierto una nueva ley antropológica. ¿Cuál es? En todos los pueblos de toda la historia de la humanidad hay una constante. Cuando hay crisis económica, cuando falta la comida, falta la medicina, faltan los modos de vida más, de una manera automática prácticamente, en todas las culturas, en toda la historia, se genera una intuición. Y la intuición es que el gobierno es ilegítimo. Por eso ellos han hecho la guerra contra la base material, por eso nos han quitado la capacidad de producir en PDVSA, nos han robado el oro en Inglaterra, nos han impedido hacer renegociación de la deuda, nos han atacado todos los insumos para el parque automotor. Es decir, la guerra cognitiva tiene una dimensión de orden, lo que tú llamas operación psicológica, ¿verdad? O operación psicológica de orden geopolítico, pero también tiene una dimensión de sustracción de la base material con la cual un pueblo puede mantener. Es decir, tú como madre de familia tienes que garantizar en tu familia que haya comida. La guerra económica siempre, y en todas las teorías que se revisan, que han publicado tanto en las divisiones y departamentos de la OTAN como de Comando Sur, como las declaraciones de todos los involucrados en la aplicación de la guerra económica contra Venezuela, siempre la guerra económica va acompañada de operaciones psicológicas. Nunca se aplica de forma aislada. Siempre tiene que ir acompañada de una guerra, de una operación psicológica para percibir que el causante de ese daño al bienestar es el gobierno y no está fuera, como lo vemos realmente nosotros haciendo un análisis objetivo de quién es el causante. El causante de la guerra económica es determinable, hay documentación suficiente, confesiones suficientes, declaración suficiente, trazas dentro del sistema financiero, comercial suficientes para determinar el robo, como tú lo dijiste, el robo de Citgo, el robo del oro, o sea, hay claros elementos para determinar quién es el responsable, pero este sector, a través de las operaciones, te desdibuja también, te opaca, digamos que la imagen del responsable, para trabajar una imagen que no es la verdadera, que no es la real. Sí, mire, ellos ya han hecho experimentos, por ejemplo, muchas de las cosas que están haciendo contra el pueblo de Venezuela,
ellos han hecho experimentos con ratas para ver cómo funciona, porque las ratas tienen un cerebro muy parecido al ser humano. Que hay, por ejemplo, un experimento que ellos ponen en un cajón ponen un tipo de una rata y en otro ponen la misma rata en un lugar y en otro, ¿verdad? En uno de los espacios las privan las someten, por ejemplo, a descargas eléctricas constantes, ¿verdad? En las dos cajas, ¿verdad? Un piso de hierro, de descargas eléctricas, pero en una de las cajas le ponen comida, le ponen un sitio donde, por ejemplo, divertirse, no están hacinadas. ¿Qué es lo que descubrieron? Que las ratas que tenían un espacio donde podían correr, podían jugar, podían de alguna manera, no estaban hacinadas, luego del experimento de las descargas eléctricas, se recuperaban en relativamente poco tiempo. Las que estaban bajo shock, pero sin suficiente comida, sin suficiente capacidad de recreación, hacinadas, esas generaban un trauma que les impedía resolver problemas que podían tener capacidad de resolver antes de ese trauma. Eso es ese experimento con humanos, ese experimento con ratas que aplicaron. Es lo que nos están aplicando. Si nos niegan la base, nos niegan la capacidad para nosotros le demos a nuestros hijos recreación de calidad, comida de calidad, proteína de calidad, situación de normalidad. Y entonces, buena parte de ese 43% es una población traumada. Yo, por ejemplo, era de opinión que bajo una circunstancia, y tú como abogado lo sabes, si alguien te obliga a ti a vender tu inmueble con base en una amenaza de que si no te va a matar, esa venta no es válida. No es válida. Unas elecciones sometidas a una situación donde si tú no vas a las elecciones, como yo te digo, yo te voy a matar, eso son condiciones completamente ilegales geopolíticamente. Y eso proviene de una cosa que lo voy a decir. Dijo Bush antes de entregar la segunda presidencia, Bush Jr., dijo, el pueblo de Venezuela debe saber que la legitimidad de su gobierno no depende solamente de elecciones, sino de la decisión de la comunidad internacional, es decir, de la comunidad occidental. Toda esta guerra ya estaba definido desde antes de entregar Bush Jr. Estamos hablando del 90 y tanto. Sí, en los primeros años de Chávez. Así es. Nosotros vamos a ir a un corte, doctor Delgado, y volvemos entonces con nuestro invitado especial de hoy, analizando lo que ha significado la guerra conectiva en Venezuela y dando elementos para la comprensión de lo que vamos a ir venciendo. Buenas tardes, muchísimas gracias, presidente, estimados miembros del Consejo de Estado. Presidente, este es un proceso que está en pleno desarrollo, la investigación, y que estamos en este momento igual sufriendo los ataques cibernéticos que han ido direccionados a diferentes plataformas de la República, plataformas que prestan servicios vitales para la cotidianidad de nuestro pueblo venezolano. En la primera lámina mostramos, presidente, las instituciones que han sido principalmente atacadas desde el 28 de julio, como puede ver, los servicios que presta la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, el CENIAT, nuestra empresa máxima de telecomunicaciones CanTV, PDVSA y otras instituciones del Estado. En la siguiente lámina podemos observar el número de instituciones de la República que sufrieron ataques desde el 28 de julio hasta la fecha, hasta el pasado domingo, ayer, enumerados desde el mismo momento de la incidencia. Estamos hablando de 25 instituciones afectadas y 40 más que se encuentran en investigación en este momento. Contamos con el apoyo de los directores de tecnología de cada una de las instituciones, a saber, ministerios, entes del Estado, empresas, alcaldías y gobernaciones, así como instancias privadas y empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación también. Entre los ciberataques podemos notar que el 65% de los
ataques fueron del tipo de negación de servicio, afectando los servidores de las instituciones del Estado y los enlaces internacionales por los cuales nos servimos del Internet para la República. 17% tiene que ver con robo de información asociado a correos con software malicioso, secuestro de rutas, ampliación de DNS y desfiguración de las páginas y portales de las instituciones del Estado. El fin de semana, señor presidente, observamos secuestro de las IP de CanTV. ¿Qué significa esto? Que son falsificadas las IP y cuando los usuarios desean tener enlaces con alguno de los servicios, les sale un portal completamente diferente y colapsan los servidores en conjunto. Un ejemplo de lo que han sido los ataques, siguiente lámina, por favor, siguiente lámina, esa. Usted puede ver, señor presidente, en el primer cuadro, un tráfico internacional de nuestros enlaces de Internet clásico, eso es lo cotidiano, y en la siguiente cuadro abajo cómo comienzan a aumentar las bandas verdes. Eso significa entonces los 30 millones de ataques por minuto que recibimos durante el 28 de julio hasta el fin de semana. En la siguiente columna puede notar, presidente, cómo se incrementan los ataques durante las 24 horas del día. Es decir, que no hemos tenido descanso durante los ataques cibernéticos. Todas las plataformas del Estado han sido atacadas de múltiples formas. Existen instancias internacionales de plataformas de ciberseguridad reconocidas por múltiples repúblicas, presidente, que prestan servicios de plataformas tecnológicas para la prevención de ataques informáticos. Una de estas, que está situada en Massachusetts, es Netcode, en donde reporta que el Estado venezolano ha sido uno de los países más afectados durante los ciberataques durante el mes de julio y el mes de agosto. Esta plataforma está alojada en Massachusetts. Esto es lo que explicábamos nosotros del secuestro de las IP para que fuesen bloqueados y los servicios del Estado no estuviesen disponibles para el pueblo. Bueno, continuamos después de haber escuchado a la ministra Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, extraordinaria, brillante, comprometida, con un análisis de lo que ocurrió en relación a esta modalidad de ciberataque en el marco del proceso electoral. 2 semanas, del 28 de julio hasta el momento que reporta la información, Venezuela ha sido víctima de 30 millones de ciberataques en sus diferentes modalidades, como lo dice ella, de configuración de IP, de negación de servicios, software maliciosos, y han cargado todo el tránsito, el tráfico de las plataformas que enlazan a Venezuela con toda la plataforma de Internet internacional. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, la caída de páginas fundamentales en Venezuela, ministerios, sistema patria, bancos, instituciones a las que uno acude permanentemente, la plataforma BENAP, que también nos la quitaron incluso del Play Store. Todo esto conduce a que el pueblo venezolano sienta malestar, sienta incertidumbre. Se generó, por supuesto, la opacidad, sobre todo por esta campaña de desconocer al poder electoral, esta campaña de que no se habían publicado los resultados, que no se había hecho la transmisión, cosa que fue falsa porque se hizo la transmisión, se totalizó en el momento, se publicó dentro de lo que establece la ley, pero la campaña era generar esta incertidumbre para colocar en el imaginario colectivo que había otros resultados. Aquí podemos ver las instituciones atacadas diversas, el SAIME, Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, justo en este momento que se está llevando adelante, digamos, un contencioso electoral que es de interés para toda la nación. O sea, estamos acompañando, digamos, están acompañando esta operación psicológica de elementos reales que generan incertidumbre, que es la falta de conectividad. ¿Okay? La falta de conectividad para los servicios que a diario sirven a la cotidianidad del venezolano. ¿Okay? Una de ellas, por ejemplo, que denunciaba la ministra, doctor, era que la plataforma para nuevos ingresos en la educación superior sufrió múltiples ataques, generando en los jóvenes la incertidumbre de, bueno, se me acabó el plazo para inscribirme, para ingresar al sistema universitario superior, ¿qué voy a hacer? Claro, el ministerio extendió el plazo, pero todo ello está sumado a esta guerra cognitiva. Yo genero malestar,
yo genero unas condiciones de no saber qué hacer, qué va a pasar, y en ese no saber qué va a pasar, estoy alimentando también la rabia, la frustración, el odio. Sí, lo que dice la ministra, excelente compañera, muy didáctica y muy profunda en sus reflexiones, en su caracterización del ataque, y habla de la dimensión cibernética del ataque, que es una dimensión muy importante, porque la dimensión cibernética es la que permite, digamos, que nosotros tengamos una sociedad de la comunicación. ¿Ves? Eso es lo que hoy día la sociedad es fundamentalmente, cada vez es más una sociedad de cuestiones, digamos, de bienes materiales tangibles, y ahora tenemos una sociedad de lo intangible, ¿no? Hoy día cada vez más personas en el planeta viven de vender contenidos desde hacer un programa de cómo cocinar, de cómo hacer relaciones de pareja, hay muchos, de cómo reparar autos, etcétera, ¿verdad? Ahorita hay una economía en la producción de contenido muy importante, y todo eso está fundamentado en esta nueva era de la información, que es una era que no le pertenece al capitalismo, que buena parte de todos esos inventos, como todos los inventos humanos, han sido creados muchas veces por personas que ni siquiera han cobrado por su invento, ¿verdad? Es decir, el conocimiento humano es un derecho, no es una patente de un imperio. Entonces, no hay ningún derecho de que ningún imperio o ninguna empresa te niegue tu derecho humano a estar informada, tu derecho humano a comunicarte, tu derecho humano a saber cuáles son los resultados de una elección popular. Eso es un derecho humano. Entonces, esa vulneración de derechos no es una potestad de un imperialismo cognitivo, sino que es una de las tantas formas como la guerra se inocula, y cuando digo inocula es porque tiene un carácter de enfermarnos. Por eso, el socialismo, si algo, el socialismo hoy, la primera tarea es la tarea que hacen programas como este, es curarnos de esta enfermedad donde todo el tiempo estamos sintiendo que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos quién tiene la razón, que no sabemos si vamos a poder tener dinero para pagar la comida a los muchachos, no sabemos si nos van a permitir pasar por la calle. Ese es el estado fallido que ellos están buscando imponer a través de su metodología de lo que llaman las revoluciones de colores, y con las cuales, es decir, lo que han hecho en Venezuela, en casi todos los países del mundo donde lo han aplicado, han logrado derribar el gobierno y arrodillar, mancillar, incluso con grandes riesgos a la población. Yo perdona que le haga un paréntesis, han logrado derribar el gobierno, pero no han logrado cambiar ni mejorar la situación que había sido, digamos, base para esta revolución de colores. Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Irak, lo vemos en Libia, lo vemos en los países donde se han desarrollado estos que no son revoluciones, le llaman revoluciones como para calar en el imaginario, pero son actos de terrorismo que buscan una transición, lo que ellos llaman transición violenta, pero el estado de las cosas se mantiene desde la violencia durante muchos años. Lo vemos en Libia. Libia sigue bajo situación de violencia, no ha llegado la paz a Bolivia. En Irak, digamos que la paz ha dependido de la intervención y la neutralización absoluta de los grupos terroristas que formó Estados Unidos, como ISIS y Daesh. Entonces, no hay una solución por parte de estos grupos terroristas. El negocio de estos grupos terroristas es generar la desestabilización y mantenerla en el tiempo, porque el negocio es el caos, no es cambiar el sistema y traer la paz. No, lo vimos en todos los países donde entraron con este mismo modelo. Mira, yo tuve un amigo publicista que me decía, ¿la publicidad qué es, Luis? Me decía, la publicidad es el arte de suspender el uso de la inteligencia humana
el tiempo suficiente para venderte una mercancía. Bueno, eso es la operación que están haciendo, es utilizar una operación psicológica de gran envergadura, ¿verdad? Que es efectiva porque ha hecho un trabajo previo de ablandamiento de la conciencia, de creación de un estado de conmoción. Estamos en un, que es un concepto jurídico, estado de conmoción. Nosotros vivimos un estado de conmoción nacional, producto de toda esta guerra que ha sido política, geopolítica, diplomática, económica, comercial, eléctrica, electrónica, cibernética, sanitaria, nos han negado crediticia, de todo, es una guerra total la que nos han declarado. Entonces, ¿cuál es la subjetividad de alguien que está sometido a una guerra? Es la misma subjetividad de las ratas que hablamos, es una subjetividad que no sabe qué esperar, que lo único que le cabe esperar es no morir. Y esa subjetividad es fácilmente manipulable, que es lo que están... Entonces, estoy totalmente de acuerdo, no son revoluciones de colores, son contrarrevoluciones que lo que menos tienen son de colores. Mira, pero hay un caso que es muy importante citar aquí, que fue lo que hicieron en Ruanda. En Ruanda hicieron una operación como esta, que oigan esto lo que hicieron, voy a hablar a la cámara directo. En un pueblo en donde prácticamente no había armas de fuego, lograron colocar a una parte de la población y a otra en una situación de guerra civil donde en un poco más de un mes se mataron unos contra otros casi 1 millón de ruandeses. Hermanos mataron hermanos, primos mataron a primos, madres mataron a sus hijos. Esa cuestión absurda que hicieron, eso lo hicieron a través de una operación de esta naturaleza. Por eso, a través de mensajes de radio. Qué importante que el presidente haya asumido una actitud vertical de suspender, de detener esta operación, porque esto pudo haber resultado en una situación donde se sale de control, ¿verdad? Cuando allá hay una parte de la población que dice, me están matando a mi gente, y empieza, entonces se producen unos efectos que son imposibles de detener. Entonces, esto es algo que hay que llamar a la sensatez, porque cuando la caja de Pandora del odio se desata, no hay forma de pararla. No hay fuerza ni policial, ni militar, de ningún tipo que pueda pararla. Entonces, qué importante haberlo abortado en el primer momento, antes de que esto escalara a un punto donde pudiéramos estar todos llorando. Imagínate una población donde en un mes hay 1 millón de muertos. Así es. Yo creo que es considerable porque nosotros, ¿a qué estamos llamados? A que se haga justicia. O sea, ¿qué hace la justicia en la República? La justicia es el mecanismo que tiene toda república para corregir, digamos que las distorsiones del poder, de cualquier forma de ejercicio del poder. En este caso, el poder a través del control de las mentes, el poder, en este caso, a través de la violencia y el terrorismo, intentar asaltar el verdadero poder, que es el poder político, pues la justicia tiene que corregirlo, corregir todas las conductas, castigar todas las conductas que estuvieron involucradas en esta operación terrorista, porque es terrorista, de intentar asaltar el poder político, ¿ok?, con fines distintos a los republicanos. Porque si hubiese una insurrección, como lo hubo antes en el 99, donde en una Venezuela que la Constitución no tenía mecanismos democráticos para dirimir problemas que se plantearan, se podía justificar una insurrección, ¿ok? Pero en este momento, con una Constitución como la del 99, con múltiples mecanismos democráticos, no solamente por la vía electoral, mecanismos de participación directa, los referéndums consultivos, las diferentes jurisdicciones que se ampliaron, la creación del poder moral, la Defensoría del Pueblo, o sea, hay múltiples espacios para dirimir cualquier conflicto. La violencia no se justifica en el marco de la Constitución bolivariana del 99. No se justifica tampoco cuando se ha traído de vuelta el pensamiento de Bolívar, la lucha antiimperialista, la posibilidad de construir un mundo
una región de paz, seguir alimentándola, porque somos una región de paz. Y aparte de eso, de alguna manera, hacer valer aquel pensamiento, uno de los tantos, digamos, baluartes del pensamiento de Bolívar, que era que seamos reconocidos no solo por nuestras riquezas, sino por nuestra dignidad. Bueno, realmente hay que decir una cosa muy importante. Venezuela es el primer país del mundo que derrota una guerra cognitiva de sexta generación. Eso no es poca cosa. Eso es algo que nosotros somos objeto de un estudio de todos estos, de los 20 y pico organismos de inteligencia de los Estados Unidos que están diciendo cómo nosotros hemos resistido todo lo que nos han lanzado, más las últimas operaciones de, digamos, de hipnosis colectiva. Porque lo que nos han inoculado es una suerte de delirio. Creer que atacando a las fuerzas del orden se va a lograr otro orden. Es decir, creando caos se va a generar un nuevo orden. Esa lógica, que obviamente es fascista y que es absurda, ¿no? ¿Cómo es que destruyendo el país vamos a tener un nuevo país? O sea, aplícala a tu familia. Tú llegas a tu casa y destruyes toda tu casa y destruyes todas las relaciones con tu familia y así va a salir algo mejor. Mira, qué difícil es construir algo. Fácil es destruir. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en esta lógica, digamos, de doble rasero? Cualquiera de estas personas que participaron en cualquiera de estas operaciones hacen el 1% de lo que hicieron aquí, lo hacen en Estados Unidos y tienen no solamente una pena grave, tienen pena de muerte por terrorismo. Los ejecutan, les inoculan una sustancia y lo ponen en el corredor de la muerte, después le inoculan una sustancia y los matan. El delito de terrorismo es inaceptable en cualquier país del mundo. Entonces aquí se pone como que es una cosa, un juego de niños. Lamentablemente esta gente es tan perversa que contrató a menores de edad, menores de edad de los barrios, para que los hijos de los pobres lucharan en favor de los ricos. No, y se mataran entre ellos. Y se mataran entre ellos. ¿Qué dimensión más entre perversa, los jóvenes que más grave? Entonces, ¿qué es la justicia? Tú haces la pregunta. Yo voy a responderlo en estos términos. Que quien mató a un padre de familia ahora comience a trabajar durante 20 años para mantener los hijos que quedaron huérfanos en esa familia. Esa sería la justicia. Esa es la justicia a la cual nosotros tenemos como socialistas, tenemos que ir. Justicia no solamente ir preso, justicia es enmendar el daño. Claro, ya que no se puede enmendar, no se le puede devolver a ese padre, ¿verdad? A esos niños que quedaron huérfanos, esa persona tiene que trabajar durante 20 años para hacer de esos niños unos hombres de bien y unas mujeres de bien. Ahí es donde está la justicia. Y no tiene nada que ver con venganza ni con retaliación. Tiene que ver con que la vida sea posible. Claro, con restablecer la situación que se dañó socialmente. Nos tenemos que despedir. Gracias, doctor Delgado, por habernos acompañado. Recordamos que estuvimos con el vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, doctor en Filosofía, y despedirnos y que tengamos una excelente semana. Volvimos a la tranquilidad, estamos trabajando, estamos en paz. Mantengamos la esperanza siempre, siempre, siempre encendida, porque nosotros somos faro para el mundo. Y Venezuela en la historia va a ser ejemplo para la humanidad. Nos despedimos. Gracias a todos.